Misterios a la orden. El caso oculto de Mary Cecilia Rogers y el poema de Poe. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos las sombras de la historia y las conectamos con los ecos del arte y la literatura. Hoy nos adentraremos en un crimen del siglo XIX que estremeció a Nueva York y que, según muchos estudiosos, inspiró a Edgar Allan Poe para escribir su célebre poema narrativo The Mystery of Marie Rogêt. Esta es la historia de Mary Cecilia Rogers, conocida en su época como la Bella Cigarera, y del oscuro destino que convirtió su nombre en leyenda. Mary Rogers nació en 1820 y, tras la muerte de su padre, trabajó junto a su madre en una pequeña tienda de tabacos de Manhattan. Con apenas 20 años ya era famosa. Clientes adinerados acudían al local solo para verla atender con gracia y elegancia. Su reputación de joven encantadora atrajo a escritores, periodistas y caballeros influyentes. Entre sus admiradores se contaba incluso Washington Irving. El 25 de julio de 1841, Mary salió de su casa en Greenwich Street diciendo que visitaría a unos parientes. Nunca regresó. 3 días después, su cuerpo fue hallado en el río Hudson, cerca de Hoboken, Nueva Jersey. Flotaba entre lirios de agua, con signos de estrangulamiento y golpes. El hallazgo conmocionó a una ciudad que apenas comenzaba a definir su identidad moderna. La autopsia fue rudimentaria, pero reveló que Mary había sufrido violencia antes de morir. Algunos indicios sugerían que podría haber estado embarazada. El dueño de la pensión donde ella vivía, Daniel Payne, colaboró inicialmente con la policía, pero se mostró cada vez más errático y, meses después, se suicidó en el mismo lugar donde fue encontrada Mary, dejando una nota de remordimiento que nunca aclaró del todo. La prensa neoyorquina convirtió el crimen en un espectáculo. Artículos llenos de conjeturas hablaban de asaltantes, pretendientes celosos y médicos clandestinos que practicaban abortos. Una versión sostenía que Mary había acudido a una clínica secreta y que su muerte fue resultado de un procedimiento fallido encubierto por los implicados. Otra línea de investigación apuntaba a una pandilla que rondaba las orillas del Hudson y que quizá intentó aprovecharse de ella. La policía, carente de recursos y sin procedimientos estandarizados, avanzó poco. Las pruebas se contaminaban, los testigos se contradecían y los rumores terminaban pesando más que la evidencia. El caso se fue enfriando hasta convertirse en un símbolo de los límites de la justicia en una metrópoli naciente. Mientras tanto, un escritor observaba desde la distancia, Edgar Allan Poe. El autor, que ya había revolucionado el cuento gótico, buscaba crear una historia detectivesca ambientada en París. Encontró en el asesinato de Mary Rogers el material perfecto para su experimento narrativo. En 1842 publicó The Mystery of Marie Rogêt, una versión literaria del crimen, en la que su detective Auguste Dupin aplicaba razonamiento lógico para explicar lo ocurrido. Poe, consciente de la atención pública, incorporó detalles reales disfrazados de ficción, haciendo que los lectores debatieran si el cuento contenía una solución auténtica al enigma. La relación entre el caso y la obra de Poe consolidó el mito. Mary Rogers dejó de ser solo víctima, se volvió personaje, puente entre la realidad y la invención literaria. A su alrededor se entrelazaron crónica, rumor y poesía. A mitad de esta historia quiero invitarte a suscribirte a Misterios a la Orden. Aquí recordamos a quienes quedaron atrapados entre el archivo policial y la imaginación popular. Dale like y activa la campanita. Tu apoyo mantiene viva la investigación y la memoria de los que ya no pueden hablar. Con el paso de los años, estudiosos revisaron documentos judiciales, cartas y periódicos de la época para entender mejor la verdad detrás del mito. Muchos coinciden en que la hipótesis más plausible es que Mary murió accidentalmente o por complicaciones tras un aborto clandestino, y que su cuerpo fue arrojado al río para ocultar responsabilidades. Sin embargo, no hay pruebas definitivas. La falta de rigor forense y la presión mediática sellaron la opacidad del caso. El legado de Mary Cecilia Rogers se extiende más allá de su muerte. Su historia ayudó a moldear el género de misterio y contribuyó a la fama de Poe como pionero de la narrativa detectivesca. The Mystery of Marie Rogêt es considerado el primer relato basado en un crimen real transformado en ficción analítica, antecedente directo de las novelas policiales modernas. Hoy, en los archivos históricos de Nueva York y Nueva Jersey, el expediente de Mary permanece sin resolución. En Greenwich Village, una placa recuerda el lugar donde estuvo la tienda de tabacos que hizo famosa a la Bella Cigarera. Su imagen, envuelta en el romanticismo trágico de la época, sigue inspirando a autores y cineastas que buscan desentrañar la fina línea entre la verdad y el mito.
El asesinato de Mary Cecilia Rogers demuestra que los enigmas más persistentes no siempre habitan en rincones remotos. A veces nacen en las calles concurridas de una ciudad y se perpetúan gracias al poder de la palabra escrita. Su nombre, ligado para siempre a la pluma de Poe, nos invita a mirar más allá de los titulares sensacionalistas y a honrar la memoria de quienes, sin querer, se convirtieron en piezas de un relato mayor. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida y muerte de Mary Rogers y por explorar conmigo cómo su tragedia encendió una chispa en la literatura universal. Si este caso te intrigó, suscríbete a Misterios a la Orden, deja tu like y comparte este video. Hasta la próxima, exploradores del misterio.